Bien, en la charla anterior, digamos que el tema fundamental tuvo que ver con las relaciones entre distintas disciplinas. En realidad, digamos que el objetivo de todas estas charlas es el darnos cuenta de que realmente todo tiene que ver con todo. Cuando digo esto me refiero a que es difícil tratar de entender la evolución de una determinada disciplina fáctica, por ejemplo, como la medicina, tratar de suponerla independiente, por ejemplo, de la química, de la biología. Es más bien simple entablar una relación, por ejemplo, entre la medicina y la biología, entre la medicina y la química, porque, bueno, obviamente, digamos, están muy emparentadas entre sí. Lo que no es tan simple es ver si de alguna manera también las llamadas ciencias formales, o sea, la matemática y la lógica, para muchos la lógica es la fuente de las matemáticas o es el lenguaje de la matemática. Con respecto a eso, mi idea es un poco distinta y a lo mejor, digamos, tengo la influencia del pensamiento platónico cuando él, en su mayéutica, él habla de que en realidad la matemática es inherente al ser humano. La pregunta es, ¿cuál está, digamos, en primer lugar dentro del cerebro humano? Me refiero a lo siguiente, ¿es la lógica la base de la matemática o es la matemática la base de la lógica? Cualquier persona me diría, sonriendo, no, está claro que aparece primero la lógica como una estructura absolutamente formal y luego la matemática, en donde yo utilizo la lógica a través de su razonamiento, pero la matemática tiene aparte sus elementos, tiene la geometría y la aritmética, y eso de alguna forma ya le da un contenido que aparentemente la lógica en su estructura formal no lo tiene. La lógica sería algo así como un esqueleto. La pregunta ahora que yo haría es si realmente ese esqueleto de la lógica es un esqueleto realmente independiente de la matemática o de alguna manera está sustentado por la matemática. Acá yo, digamos, me adhiero al pensamiento constructivista de la matemática y me adhiero también a la llamada matemática intuicionista de Hayton y Brouwer, en donde creo, y también utilizando el presupuesto de Platón en su mayéutica, yo creo que el ser humano es esencialmente matemático. No me refiero a un matemático profesional o especialista, un matemático que puede resolver una ecuación diferencial o una integral o un tensor. No, me refiero a los conceptos básicos de la matemática, con sus dos partes, con la geometría y con la aritmética. Pero bueno, hablar de que, o decir, o tratar de justificar, o tratar de probar que realmente somos matemáticos por excelencia, y que a partir de esta cualidad del ser humano, la lógica pareciera que estuviera asentada sobre principios, insisto, que tienen que ver mucho más con la matemática que con algo que podemos llamar lógica o razonamiento, digamos, de causa y efecto, a través de los condicionales lógicos, la disyunción, la conjunción, el condicional, el pentos school, los razonamientos como el silogismo hipotético, el modus ponens, el modus tollens, etc. Pero creo que el verdadero fundamento de todos estos procesos mentales de construcción mental, me parece a mí que están realmente enraizados en la matemática. Pero bueno, esto es, digamos, harina de otro costal. Vamos a continuar con el tema que nos ocupa a nosotros. Es decir, las relaciones son importantes
Y ya vamos a ver en el transcurso de distintas charlas cómo vamos a ir uniendo a las distintas disciplinas para tratar de justificar lo que en estos momentos de la historia entendemos por una medicina holística. Es decir, entender la palabra holístico, holística a través de la medicina significa preguntarse ¿qué significa una relación de todo con todo? O sea, ¿qué significa la medicina holística? La medicina holística significa que debemos tener en cuenta no solamente las características inherentes a la enfermedad como tal, sino también al portador de esas características con respecto también a sus características especiales, a sus características fundamentales, a aquello que lo hace como hombre singular, como persona única en alguna medida y con características particulares, propias, inherentes a él, que de alguna forma interactúan con esa enfermedad que puede tener la persona, pero que, insisto, que deben ser analizadas no en un contexto general independiente de la persona, sino teniendo en cuenta fundamentalmente la persona. Un tema muy importante que tiene que ver con esto es el funcionamiento del cerebro. El funcionamiento del cerebro como portador de la conciencia humana, el funcionamiento del cerebro como el condicionante de todo el quehacer nuestro en lo que entendemos por realidad en nuestro mundo, que no es simple. Dentro de los análisis y dentro de los estudios que se han hecho a través de la historia, creo que dos particularmente importantes fueron los de Wernicke y los de Broca. En particular, digamos, me llamaron poderosamente la atención los análisis de Wernicke cuando él habla. Broca también dice lo mismo, ¿no? Pero me llamó más la atención el pensamiento de Wernicke cuando habla del trabajo distinto de los hemisferios con respecto a la aprehensión de la realidad como tal. O sea, queda muy manifiesto en los trabajos de Wernicke que el hemisferio izquierdo tiene que ver con lo que nosotros entendemos por análisis. Es decir, compárese esto con lo que ya hemos hablado en charlas anteriores cuando hablamos de René Descartes, cuando hablamos de la importancia del análisis, la importancia de la síntesis y el trabajo que tenía que hacer nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro razonamiento para de alguna forma entender frente a un hecho la relación que existe entre el análisis y la síntesis. El hemisferio izquierdo nuestro está asociado al análisis, es el que de alguna forma maneja, por ejemplo, el lenguaje nuestro. El lenguaje nuestro es un lenguaje que tiene características absolutamente lógicas, de logos, de causalidad. Es una sintaxis, tenemos un sujeto, un verbo y un predicado. Como dice Borges en uno de sus escritos, nuestro lenguaje es esencialmente lógico. Y ese lenguaje, esa lógica está acentuada en el hemisferio izquierdo. Pero el izquierdo no es el responsable de todo lo que tiene que ver con una determinada oración. Porque una oración puede ser simple, por ejemplo, el perro corrió a Jorge, y esa oración simple, obviamente, la va a entender cualquiera. O sea, más allá de la sintaxis, hay una semántica, hay un significado en esa oración que es perfectamente comprendido por prácticamente la totalidad de los seres humanos dentro de un rango de normalidad. Ahora bien, supongamos un chico de 5 años, de 6 años, que aprende a leer correctamente, allá a los 6 años, puede tomar un diario, por ejemplo, o puede tomar también un libro cualquiera, puede tomar, por ejemplo, algo medio absurdo, pero supongamos que el chico encuentra por casualidad arriba de una mesa un libro, lo mira, el libro se llama Crítica de la razón pura de Kant, y lo lee.
y comienza a leer, por ejemplo, y abre, supongamos, el capítulo 5, que habla de la estética trascendental y habla de los a priori, el espacio y el tiempo, y el chico a lo mejor está en condiciones de entender perfectamente cuando lee, por ejemplo, la geometría euclidia, esa apodíctica al ser humano. Lo va a leer, difícilmente lo entienda. Más aún, yo diría que hay mucha gente que realmente puede leer esta frase y no entender realmente lo que significa. La palabra apodíctica es un sinónimo de necesario en términos lógicos. O sea, la geometría euclidia es necesaria al ser humano. ¿Qué quiere decir esto en términos lógicos? Digamos, para expresarlo en forma más simple, si es un ser humano, entonces, normal, si es un ser humano, entonces la geometría euclidia es necesaria para su conciencia, para su razonamiento, para el desarrollo de su pensamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, para Kant significa que la geometría tiene formas geométricas y estas formas son intuibles e intuidas por el ser humano como tal, ¿no? O sea, la geometría euclidia, rectas, planos, figuras, todos la intuimos. También el chico este de 6-7 años que de casualidad tomó el libro de Kant y lo empezó a leer, este chico también tiene la posibilidad de decodificar la realidad en términos euclidios. Lo que pasa es que todavía no está en condiciones evolutivas como para entender lo que eso realmente significa. Con esto quiero volver otra vez todo para atrás y decir, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, un izquierdo y un derecho. El izquierdo está asociado absolutamente a la razón, a la causalidad, a la lógica, al logos. Pero el sentido está en el derecho. El derecho es el que me dice por qué yo efectúo un razonamiento o por qué efectúo una acción determinada, cuál es el sentido teleológico, o sea, cuál es el sentido finalista de eso. Es decir, el izquierdo lo único que hace, importante, digo lo único pero es importante, lo que hace es un algoritmo, una secuencia. Por ejemplo, supongamos, creo que ya este ejemplo creo que lo he dado oportunidad, pero en esta instancia es importante repetirlo. Supongamos que me acuesto pensando que al otro día tengo que levantarme para ir a pagar una cuenta, supongamos, al banco. Entonces, existe una secuencia lógica, algorítmica, en donde yo sé que tengo que levantarme a tal hora, tengo que bañarme, tengo que vestirme, tengo que tomar el desayuno, tengo que salir, tengo que, por ejemplo, poner en marcha mi coche, tengo que ir hacia el banco, ir a un cajero, retirar la plaza y pagar. El proceso lógico de causalidad, de logos, está en el izquierdo. Primero me levanto, después me baño, me visto, etc. Eso sería la parte algorítmica. En el derecho tengo la justificación. ¿Por qué hago todo eso? Porque tengo que ir al banco a pagar una cuenta. O sea, sería algo así más o menos como que el izquierdo me da la sintaxis, me da la parte lógica, el desarrollo lógico, secuencial lógico, a través de una especie, digamos, de silogismos hipotéticos que se van eslabonando entre sí como una cadena. Me levanto, me baño, me visto, etc. ¿Sí? Están todos a partir de una relación de causalidad, pero el derecho me está diciendo por qué tengo que hacer todo eso. O sea, un libro famoso de unos matemáticos que yo he utilizado en algunas de mis clases de fundamento, dice que si nosotros solamente dispusiéramos del hemisferio izquierdo, probablemente nuestro accionar sería similar al del robot. Actuaríamos y haríamos cosas, pero probablemente no sabríamos por qué las hacemos. Ese es fundamentalmente los trabajos de Wernicke y de Broca. Broca tiene un trabajo interesantísimo donde esto se demostró porque, por ejemplo, frente a una enfermedad como la epilepsia, había
momentos o situaciones o enfermos en donde el dolor de cabeza producido por un ataque epiléptico era tan fuerte que se pensó que una solución podría ser la de escindir, separar a través de un corte los hemisferios en el cuerpo calloso. Cuando se hizo este corte en el cuerpo calloso, se observó lo siguiente: cuando a una persona se le mostraba un dibujo, por ejemplo, un dibujo simple, un cuadrado de 4 lados, el dibujo del cuadrado, y a la persona se le daba un lápiz en su mano derecha, supongamos que la persona fuera diestra para escribir, la persona extrañamente no dibujaba el cuadrado, sino dibujaba en forma de secuencia 1, 2, 3, 4 segmentos que correspondían obviamente a los lados del cuadrado. ¿Y por qué con su mano derecha la persona hacía esa construcción? La respuesta es que a través de los piramidales cruzados, la información que recibe la persona en el hemisferio izquierdo pasa a su mano derecha, y la mano derecha dice: observo mi hemisferio izquierdo, observo una figura de 1, 2, 3, 4 lados, recurrencia, tiempo, orden, secuencia, lógica, causalidad. Eso mi mano derecha lo recibe y dibuja la recurrencia, 1, 2, 3, 4. ¡Qué interesante!, dijo Wernicke. Vamos a darle ahora a esta persona el lápiz para la mano izquierda, y que la persona ahora haga el mismo dibujo, o que trate de dibujar, mejor dicho, lo que él ve, pero con su mano izquierda. ¡Oh, sorpresa! Si bien la persona no es zurda, dibuja la figura de 4 lados. ¿Por qué es eso? Porque ahora la información recibida en su mano izquierda proviene del hemisferio derecho, que es holístico, y lo que tiene él ahora es la totalidad del dibujo. O sea, la totalidad, la síntesis está en el derecho, el análisis está en el izquierdo. El análisis 1, 2, 3, 4 lados. El cuadrado es una figura de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Secuencia, correlación, digamos, orden, todo basado en tiempo. 1, 2, 3, 4. El derecho tiene la imagen espacial y se la transmite a la persona, a su brazo izquierdo, a su mano izquierda, y la persona lo dibuja, la totalidad. Entonces, la prueba creo que es categórica. El hemisferio izquierdo tiene que ver con la razón, tiene que ver con la lógica, tiene que ver con el logos, tiene que ver con la causalidad, tiene que ver con la recurrencia, tiene que ver con la secuencia, tiene que ver con el tiempo. Matemáticamente nosotros diríamos, y prácticamente esto tiene que ver con prácticamente la axiomática de Peano. Sí, señor, tiene que ver con la axiomática de Peano. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y en el derecho ya no. El derecho es 1, 2, 3, 4, pero tengo la imagen de los 4. Tengo la imagen virtual espacial de 4 objetos, 4 tizas, 4 dedos, 4 pájaros, 4 de lo que sea, pero tengo la totalidad. El derecho es espacial, el espacial es holístico, el hemisferio derecho es una síntesis. Así se maneja nuestro cerebro. Decodificamos a través de los sentidos, y luego nuestro cerebro se encarga de procesar la información. Ya vamos a ver más adelante en otras charlas qué aparato matemático, físico utiliza el cerebro para recibir las imágenes. Ese aparato que recibe matemático, ese aparato que trabaja matemáticamente, lo llamamos la serie de Fourier. Y es un tema interesante para otra charla.